La cápsula de hoy es sobre don Pablo, o sea, el doctor Pablo González Casanova, recientemente fallecido. Falleció mi maestro, a quien vi por primera vez cuando entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ya hace muchísimos años, en 1963, y por última vez hace solo 42 años, cuando fui al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En 1981, él ya era muy famoso. Ya había sido rector de 1970 a 1972 y ya lo habían quitado para hacer los colegios de ciencias y humanidades, o sea, el CCH, porque tuvo un enfrentamiento con el presidente Luis Echeverría, ferviente opositor a la idea de que los alumnos piensen por sí mismos de manera ordenada con el acompañamiento de sus maestros. Al presidente le pareció una aberración y a don Pablo le costó el puesto no echarse para atrás. Le armaron una huelga, lo sacaron y aprovecharon para hacer los sindicatos de maestros. Él se quedó en la UNAM, institución a la que le dedicó su vida y que le permitió hacer muchas cosas. No sé cómo logró preservar su proyecto, qué tan fiel sea a lo que él planteó, pero aún hay CCAs. Lo fui a ver porque trabajaba en Banamex. Acababa de fundar Estudios Sociales. Por indicaciones precisas de mi jefe, el licenciado Pablo Abeleira, quien me dio una carpeta llena de recortes de periódicos con noticias mexicanas de tipo sociológico y me dijo, haz un departamento que estudie esto. Tras mucho pensarlo, decidimos crear un anuario estadístico que recopilara información de diversos tipos, desde la oficial hasta la que aún no existiera como estadística, pero que pudiéramos obtener de fuentes confiables. También queríamos manejar datos a nivel de entidad federativa, cosa que tampoco había, eso es increíble ahora, pero así era. Cuando fui alumna del doctor González Casanova, él acababa de publicar La democracia en México, libro que con estadísticas del censo de población muestra el colonialismo interno, que quiere decir que las entidades federativas más ricas explotan a las más pobres, la marginación, la miseria. Él habla de personas descalzas o que solo usan guaraches, monolingües en lengua indígena, etc. Por lo tanto, pensamos que era la persona ideal para guiarme. Me recibió muy cariñoso, le pregunté cómo hacer el anuario y me contestó, Luz María, yo ya no me dedico a eso, no lo sé, no puedo ayudar. Maestro, le dije, usted me puso 10 y no sé cómo hacerle, así que por favor ayúdeme. Con gesto resignado, puso en su mano en su cara, así le hacía, tapando parte de la boca. Ese era un gesto muy suyo. Le dijo a su secretaria que no le pasara a nadie y me dedicó 3 horas. ¿Cuántas veces haría lo mismo con sus exalumnos? Supongo que cientos, porque dejó escuelas. Me dio muy buenas ideas para arrancar el México social. A partir de sus sugerencias, lo acabamos haciendo entre Pablo Abeleira, el doctor Paul Lamartine Gates y yo. Pronto el equipo se enriqueció con otros participantes. Salió una década, aunque me fui de Banamex en 1986, pero me encontré en Google Books que está una ficha que le registra la existencia del México Social, pero no tiene importada ni ninguna imagen, como es lógico. Año con año, mientras estuve en Banamex, le mandé México Social a don Pablo, quien siempre me agradeció, pero nunca lo volví a ver. Estuve más o menos al tanto de su devenir. Me une el afecto que despiertan los buenos maestros en sus alumnos. Él era de izquierda. Yo, como dice mi marido, soy radical de extremo centro. Pero eso no impide que uno pueda hablar, estar de acuerdo y disentir con la gente inteligente. Por decir algo, él
escribió más de 135 textos entre libros, ensayos y artículos. Estoy muy de acuerdo con su afirmación de que dice, la mejor forma de amar a México no es ocultar sus problemas. Hoy los indicadores de la democracia en México serían otros. La mayoría están disponibles. Cuando él hizo su libro en el censo de 70, el gobierno quitó varios de los que usó. Así no resolvió el problema de la pobreza, pero sí el de la existencia de información. Hoy, además de la labor que se ha hecho en la materia, que es impresionante, se ha dotado al país de un buen sistema estadístico, las comunicaciones de todo tipo se han incrementado de manera exponencial, lo cual hace fácil darse cuenta que los problemas que él señaló siguen vigentes. Se me ocurre que hoy el indicador no serían los guaraches, que es una prenda clase mediera, sí la casa. Esta es una casa paupérrima de los tarahumaras. Y también uno podría ser si tiene o no electricidad y si hay o no internet. Entonces, eso nos ayudaría o nos ayuda a ver, porque hay estadísticas de eso. Y luego también ver si la gente sabe leer o solo sabe juntar las letras, pero no entiende nada, lo cual, diría don Pablo, lo hace un analfabeta funcional. Vi su video de cuando le dieron el premio Cosío Villegas en el 2012. Fíjense cómo está, ya tiene 90 años y muy lúcido y todo. Entonces dice, estamos creciendo muy mal. La desigualdad es lo que crece. Están colonizando las antiguas metrópolis. La capacidad de tomar decisiones es notable, pero se equivocan porque están produciendo más pobres que nunca, aunque haya también más ricos que nunca, dijo cuando le dieron el premio. Entonces, pues sí, miren, las antiguas metrópolis, España, o sea, España, Portugal, Grecia y Italia, pues son 4 ejemplos súper claros, y nosotros y muchos otros países vivimos el problema de la migración de una manera muy cercana. Bueno, con la desaparición de don Pablo, desaparece toda una generación. Ahora sí, ya todos mis maestros se fueron, de la facultad eran de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero también se fue una generación de izquierdistas inteligentes. Miren, aquí está Víctor Flores Olea, don Pablo y el maestro Labastida. No veo en el panorama a alguien capaz de sentar en una mesa a los líderes de la izquierda y a los de la derecha para que se empiecen a poner de acuerdo, que al menos vean que sin puntos sobre los cuales construir, vamos a reencontrarnos con una fase destructiva. Esta parte yo no sé si don Pablo la compartiría, así que asumo total responsabilidad de ella. En algún lado leí que cuando Woodrow Wilson, tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos en 1913, le preguntaron qué hacer con México ya en la revolución. Contestó palabras más o menos, México está en una de sus etapas destructivas, vendan armas a todos. Cuando le levantaron la canasta a Pancho Villa y a los demás, y solo se la dieron a Venustiano Carranza por el telegrama Zimmermann de que Alemania quería aliarse con él, les llega la invasión de Columbus y todo eso. Pero de entrada, pues atizó el movimiento revolucionario vendiéndole armas a todos. La otra época destructiva fue la de 1810-1876, o sea, desde el inicio del movimiento de independencia a la llegada de Porfirio Díaz. Valdría la pena ver los onerosos costos que tuvo. A modo de ejemplos, además de las pérdidas de vidas y de migración humanas, tuvimos 5 guerras internacionales, perdimos el 51% del territorio nacional, el ferrocarril llegó con 60 años de retraso y la miseria fue la constante.
Cuando los políticos dejaron de ver cómo expropiar los cada vez menos cuantiosos bienes de la Iglesia, hubo paz, inversión y desarrollo. Dadas las tendencias que vemos hoy en día, pienso que valdría muchísimo la pena estudiar los planteamientos de González Casanova, analizarlos porque estudió muchas cosas, no solo estadísticas censales, y propuso soluciones viables, hijas del conocimiento. Hay que actualizarlas desde luego, porque el tiempo no pasa en vano, pero ir por un camino constructivo sería el mejor homenaje. Descanse en paz, querido don Pablo, respetado maestro. Es todo. Espero que les haya gustado y si es el caso, que me hagan el favor de darle clic en la manita para arriba y que si no se han suscrito a mi canal, hagan el favor de hacerlo si les parece bien. Hasta la próxima.